Estamos de regreso aquí en Pesos y Contrapesos. Cuando usted va a las estaciones de servicio, a las gasolineras del país, pues se puede notar que el incremento ahí está. Sí han subido los precios de las distintas gasolinas y también de las distintas marcas que hay en este momento. Desde el gobierno federal y a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, pues se asegura que ya se están presentando una ligera baja en los precios de las gasolinas en el país, por lo que, bueno, dice la Profeco que México es una de las zonas en el mundo que vende los combustibles mucho más económicos que otras partes a nivel internacional. Bueno, pues precisamente para hablar sobre este tema, para entender, agradezco la comunicación con Roberto Colín Mosqueda. Él es integrante de la Comisión Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por tomar esta comunicación. Hola, buenas noches. No, al contrario, gracias por la invitación. Gracias, Roberto. Y bueno, la verdad es que esto lo dice la Profeco, el gobierno federal dice que tenemos las gasolinas más baratas en comparación con otros países, pero también en las estaciones de servicio se ven precios que no se veían desde hace mucho tiempo o no se habían visto. Tú como conocedor del tema fiscal, de temas contables, ¿cómo observan desde el Colegio de Contadores Públicos este incremento en los precios de las gasolinas? ¿Se está dando? ¿No se está dando? ¿Es una cuestión fiscal? ¿Cuál sería tu lectura, Roberto? Sí, muchas gracias. Mira, el incremento de los precios de las gasolinas viene básicamente por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, lo que ha causado que el precio del petróleo pues ande a niveles por arriba de los $100. Y esto pues influye directamente al precio de los combustibles. Recordemos que México tiene una demanda de combustibles que no es cubierta con la producción interna. Entonces México tiene que salir a comprar combustibles al extranjero. Esto es lo que hace que impacten esos precios del petróleo en las gasolinas. Actualmente sí se ha mencionado y lo mencionaba el gobierno de la República, que México es de los países que vende más gasolina más barata en América Latina y el mundo. Tan solo está en un promedio de 22.97, más abajo que la media mundial, que es de 27.58 pesos, y vemos precios en otros países pues muy superiores, ¿no? Por niveles de 30, 40 pesos, tan solo en Estados Unidos está arriba de 30 pesos por litro, 32 pesos por litro. Y bueno, esto básicamente México lo ha logrado contener por el estímulo que recientemente publicó el 4 de marzo del 2022, que es el decreto por el que se establecieron estímulos fiscales complementarios a los vehículos, a los combustibles automotrices. Inicialmente, el estímulo para la semana del 5 al 11 de marzo, pues era un 100% en la gasolina verde del IEPS que se cobraba, y un 97.14 en la gasolina premium. Para esta semana del 12 al 18 de marzo, pues ya se igualó el estímulo para la gasolina verde y la gasolina roja al 100%. Es decir, el gobierno deja de cobrar por gasolina verde 5.4917 pesos y por la gasolina premium 4.6375, pero además incrementó el estímulo complementario por cada litro. Es decir, para la gasolina verde está dando un estímulo complementario de 3.87 pesos y para la roja de 2.74, también para el diésel. Entonces estos estímulos es lo que ha contenido el precio de las gasolinas aquí en México. Si bien hemos visto un repunte, pues no lo hemos visto de manera sustancial como se ha tenido en otros países, y es lo que pues de alguna manera el gobierno busca detener el alza en los precios de las gasolinas aquí en México, porque finalmente pues podría incidir en los precios de otros productos, ¿no? Y generar al final del día pues mayor inflación, que la inflación también la hemos visto en enero y febrero en niveles del 7%. Sí. Pues bueno, es una medida que a todas luces lo que busca es pues no generar una fuerte espiral inflacionaria, y por otro lado pues contener el precio de las gasolinas, que es una de
de las medidas o de lo que ha venido siempre cuidando este gobierno, el alza de las gasolinas. Así. Oye, Roberto, ¿qué tan válido es esto que el gobierno presuma, ¿no? Como un logro el hecho de que no se hayan incrementado el precio de las gasolinas, cuando en realidad pues lo que no se han incrementado básicamente por este estímulo, por este subsidio, porque también, y tú como integrante del Colegio de Contadores Públicos de México, pues seguramente tienen detectado que obviamente se cubre un hueco, pero se descubre otro, porque seguramente habrá algunas afectaciones en las finanzas públicas por este estímulo, ¿no? Entonces, ¿qué tan válido es implementar esta medida exclusivamente para que no suba el precio de las gasolinas? Bueno, pues por un lado, como te comentaba, lo que se busca es detener el alza en las gasolinas en México para evitar una espiral inflacionaria en los productos. Y más que nada, el antecedente que tenemos en enero y febrero trae una inflación muy alta. Por otro lado, bien lo dices, el hueco que se está dejando es una menor recaudación, porque en términos de la ley del IEPS, del artículo 2 de la ley del IEPS, pues lo que se estima por cada litro de gasolina que se vende en México, de gasolina verde, es obtener un IEPS de 5.49 pesos y gasolina roja de 4.50 pesos. Hoy en día no se está obteniendo esta recaudación y totalmente de acuerdo, esto va a generar menor recaudación para las finanzas públicas y bueno, pues tendrá que cubrirse con otras estrategias. Claro. Roberto, ¿y qué opinas de que precisamente este tipo de estímulos o subsidios pues no estén diferenciados? O sea, vamos, es en general para todos los habitantes del país. ¿No hay una diferenciación entre quién lo necesita más y quién pues no necesitaría porque tiene un alto poder adquisitivo que no necesite este tipo de apoyos, de estímulos? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Por qué no se puede diferenciar un estímulo como este? Bueno, mira, sí, efectivamente, pues es algo que no está dirigido, un estímulo que no está dirigido a toda la población, porque pensaríamos que solo será aprovechado por aquellos que tienen automóvil. Sin embargo, el efecto que puede generar en la economía, bueno, pues es algo también importante que se deben de implementar medidas que contengan efectos inflacionarios y ahí es donde pues si no se implementan adecuadamente, pues toda la población se va a ver afectada. Y más que nada en términos porque también se podría decir, oye, si el precio que vende México, el petróleo ahora va a ser arriba de $100, pues ahí se va a compensar, pero desafortunadamente es más lo que importa a México de gasolinas refinadas que el petróleo que exporta. Entonces hay un déficit que pues no se va a compensar tampoco. Claro. Por eso es que esta medida pues busca más que nada detener un crecimiento de la inflación que viene muy alto y yo creo que viene también de rebote por la economía americana. Claro, una inflación que además es un fenómeno global que no es exclusivo de México y gran parte de la inflación que tenemos nosotros en este momento es inflación importada. Entonces, bueno, pues ahí sí sale totalmente el control, inclusive de las políticas que se puedan implementar en un país, aunque se podría minorar, por ejemplo, con este tipo de estímulos que se implementan para las gasolinas. Roberto Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos, te agradezco mucho que nos hayas tomado esta comunicación, que nos hayas ayudado a entender esto que se presenta en este momento en cuanto a los combustibles. Gracias y buenas noches, Roberto. Buenas noches, muchas gracias por la invitación.